Justificación del proyecto. Sí, la justificación era un juego de palabras utilizando el libro como materia prima. O sea, finalmente era para una editorial y ellos nos habían dado libros para trabajar. O sea, entonces decidimos utilizar el libro como material, o sea, como objeto de material. Y, y básicamente era un librero invertido. O sea, el librero estaba hecho de libros y tenía apiladas maderas. O sea, era muy, muy simple, pero digamos, si hubiera sido llevado a buen término y como queríamos, hubiera estado mucho, mucho mejor de lo que al final pasó. Pero no pudimos sacarlo. O sea, fue difícil el proceso. También las circunstancias, o sea, teníamos muy poco tiempo para sacarlo. O sea, viéndolo en retrospectiva, fue un error haber aceptado con tan poco tiempo también. O sea, debimos haber dicho que no. O sea, de cierta manera nos sentimos obligados por que nos habían dado o sea, el material, los libros para hacer la instalación, que al final no se ha hecho. ¿Por qué es importante la justificación de un proyecto cultural? La competencia en el mundo moderno requiere de proyectos bien fundamentados, con un análisis profundo de la realidad y que puedan ser presentados con claridad a los posibles interlocutores. El ritmo frenético de hoy día podría hacer que te precipites a la hora de plantear un proyecto, pero es mejor que te tomes tu tiempo para justificarlo adecuadamente. En el documento de presentación de tu proyecto debe quedar claro las razones que te llevaron a realizarlo. La justificación es muy importante para comunicar de forma efectiva tus intenciones y convencer a los demás sobre lo que pretendes hacer. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Las herramientas que permiten explicar mejor las razones que te motivaron para realizar tu proyecto están contenidas en la justificación del mismo. La justificación se escribe para dar argumentos sobre las causas del proyecto. De esta manera se establece con claridad cuál es el origen que lo impulsa. Hay varias maneras de sustentar una justificación, por ejemplo, su impacto social, los grupos beneficiados, una oportunidad coyuntural o incluso por razones personales. Sea cual sea la razón de origen, la justificación debe proporcionar argumentos sólidos que sostengan el planteamiento del proyecto tal y como está planteado. Sí, claro, llevamos la justificación del proyecto, el medio con el que se va a trabajar, eventualmente vamos a estar haciendo los bocetos de la propuesta con toda su carpeta choncha con lo que llaman la justificación del proyecto, o sea, que es a nivel formal y que son estrategias que nos ayudan para tenerlo claro y que cuando lo presentemos tanto a los curadores o a los galeristas, pues lo reciban de mejor manera porque es algo formal, evidentemente. Y es algo que van a tener que ver que es muy claro y que es consistente. Y eso les va a ayudar mucho para la gestión, tanto de ellos, de su parte de lo que les corresponde, como la que nos corresponde a nosotros. Te da bases, te da estructura y te pone los pies sobre la tierra. No es simplemente hacer la exposición por hacerla, porque puede ser válido, o sea, es válido. Sin embargo, creo que es importante tener las cosas claras y muy bien organizado, porque eso siempre te va a ayudar para cuando tengas problemas o te estés atorando en el camino. La justificación del proyecto debe reflejar que se ha realizado el diagnóstico de las condiciones internas y la realidad externa del proyecto. Así se presenta la relación entre lo que propones hacer y el contexto en el que se llevará a cabo. La justificación muestra el sentido de tu proyecto, las razones de por qué lo propones hacer. Para redactar tu justificación, piensa en la necesidad que tu proyecto podría satisfacer. Por ejemplo, quizá exista alguna manifestación cultural importante en tu comunidad, pero pocos fuera de ella la conocen. Aquí se requiere un proyecto fundamentado en la difusión cultural. Yo soy Juan Pablo Alba y nos vemos la próxima. La justificación puede sustentarse en diversos tipos de argumentos. De tipo jurídico, las normas legales fijan la finalidad del proyecto. De tipo ideológico, pensamientos, conceptos o corrientes guían la génesis del proyecto. De tipo histórico, los antecedentes determinan el derrotero de un proyecto. Lo que se ha hecho influye en lo que se puede hacer. De tipo político programático,
son consecuencia de una política cultural determinada a nivel federal, estatal o local, de tipo sociológico y económico. Las condiciones de determinados grupos sociales fijan la finalidad del proyecto. Dependiendo del tipo de justificación, se requiere de un sustento teórico escrito. Por ejemplo, si se tiene una motivación jurídica, se deben consultar las leyes y reglamentos pertinentes. Si es política, los estatutos, manifestaciones o declaraciones que marcan las directrices generales del gobierno. Si es socioeconómica, entonces se deben tomar en cuenta estudios especializados sobre el grupo, área o sector que se piensa impactar. La justificación para una determinada obra o proyecto también puede ser religiosa. Por ejemplo, algunos pueblos mesoamericanos, en especial los mexicas, realizaban un muro escultórico con los cráneos de los sacrificados, llamado Zompantli. El fundamento era que el sol necesitaba alimentarse de sacrificios humanos para continuar su recorrido diario. Si esto se interrumpía, se terminaría el mundo. Estas ideas también justificaron la expansión bélica mexica y su búsqueda de tributos. Plantear de forma clara por qué queremos realizar un proyecto es muy importante para su éxito. Todos los proyectos se realizan en un contexto determinado, por lo que la justificación debe reflejar el análisis de la realidad, el diagnóstico que hiciste de la situación. También debe basarse en la necesidad que quieres atender, en la causa que te motiva. Estos dos elementos son el marco de la propuesta de tu proyecto. Yo no podía terminar de escribir la obra porque no podía terminar de vislumbrarla. Y entonces, tal cual, así fui viendo en las clases de primero haces el qué es tu proyecto. Entonces defines en un pequeño parrafito cuál es el proyecto. Y digo, pues yo sé que Paraíso Bajo los Pies es, pero para mí Paraíso Bajo los Pies en mi cabeza, como había nacido de mi necesidad y como era lo más importante del mundo y era el sentido de mi vida, entonces al momento de ponerlo en un parrafito dije, claro. Y entonces, ¿cuál es el equipo? No, pues son tal y tal y tal persona. Ah, pues sí son tal y tal y tal persona, entonces lo que puedo hacer es tal y tal y tal. Y entonces llego a la justificación donde empiezo a hacer el análisis de los espacios, del mercado, del público cautivo, del público no cautivo, de las incidencias, lo que sea. En ese momento se fue acotando el proyecto, se fue acotando hasta tomar la forma de una obra real. Y yo sí soy súper metódico de que me dicen es A y luego B y luego C y al final llegas a D, digo, ah, claro, pues así se llega a D, pero si yo no sé cómo llegar a D, me pierdo muy fácilmente. Claro que todas las estructuras siempre son móviles, flexibles, porque pues no estamos trabajando con producción masiva en serie en una fábrica, pero sí hay un modelo que seguir y que funciona para el trabajo. O sea, el organigrama existe toda la planeación de la ruta crítica, existe la justificación, que existe una justificación creativa y una justificación contextual. O sea que no porque yo creativamente quiera hacer 40,000 cosas, el contexto me lo va a permitir. La justificación debe basarse en argumentos sólidos que expresen con claridad las intenciones de tu proyecto. Se relaciona con el análisis del contexto y la respuesta a una necesidad que es su causa. Puede fundamentarse en argumentos de distintos tipos y sustentarse en documentos que la respalden. La justificación señala a los demás el porqué de tu proyecto, su razón de ser. Hasta pronto.